3-5, Tito 2. Hermanos y hermanas, esta es la palabra inspirada de Dios. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tu palabra dice de sí mismo que es viva y eficaz, más cortante de todos espadas de dos filos, que penetras a partir alma, espíritu, coyuntura, tuétano, Señor, para mostrar, para sacar las intenciones y motivos del corazón, que nos quedamos desnudos delante de ti. Ayúdanos, Señor, ahorita a entender, Señor, tu palabra que es tan cortante. Ayúdanos, Señor, meditar en ella. Ayúdanos a entenderla, Señor. Y tu palabra dice, cuando está predicada, Señor, en su verdad, que tú estás hablando a nosotros. Y pedimos hoy en día, Señor, que nos hablas por medio de tu palabra, que tu Espíritu aplica, Señor, lo que vamos a ver a nuestro corazón y a nuestra vida, a nuestra doctrina. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues como hemos visto, el diseño de Dios para el matrimonio es perfecto y maravilloso. Dios nos diseñó a cada uno de nosotros con un propósito. En Génesis capítulo 1 nos creó hombre y mujer. Hombre y mujer en su imagen, iguales. Imago Dei, dice, es en su imagen. Pero también Él creó dos géneros. Dos géneros, y según las Escrituras, cada género tiene su rol específico en el plan de Dios para la familia y para el matrimonio. Okay. Dios tiene un diseño maravilloso para la mujer, las casadas, como hemos estado viendo. Es un diseño que cumple su propósito creado y que les hace de bendición para la sociedad, de bendición para el mundo y glorificando a Dios en este rol. En su cumplir su rol, como Dios lo ha diseñado, es para traer gloria a Dios y por el testimonio también, hermanos, de la iglesia, como creyente. Esta enseñanza, el rol de la mujer, es muy ofensiva para el mundo. Y especialmente por la cultura en que nosotros estamos viviendo. Nuestra cultura. Yo creo que es más ofensivo que la enseñanza del rol del hombre como cabeza. Como cabeza, porque el hombre es más aceptado como el líder, más aceptado como cabeza, como la autoridad en la familia. Pero como vimos, por la caída, la mujer quiere ser cabeza. La mujer quiere dominar. La mujer quiere controlar a su esposo. Y vimos todo eso en Génesis 3:16, donde dice que tu deseo será para tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Dos partes de la maldición. Ella va a querer controlar a él. Él va a sobrepasar su autoridad sobre ella en su machismo. Pero este plan de Dios es tan maravilloso cuando se lleva a cabo en la familia de la mujer. Es natural que nuestro enemigo, Satanás, busca atacarlo por todos los lados. Y en este serio lo hemos visto. Hemos estudiado durante este serio. Ahora, en hablar del rol del hombre, nosotros vimos y lo hicimos por 5 semanas mirando a Efesios 5.
25 a 33, donde dice: los maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por el agua de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre su padre y su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto: respeta a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, el resumen: cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Nosotros caminamos por esos versículos mirando el rol del hombre, mirándolo teológicamente, mirándolo prácticamente, en lo práctico. Hemos visto el rol de la mujer ya por 4 semanas. Eso es el quinto, en versículos 22 a 24. Hemos caminado cuidadosamente, si se han dado cuenta, en estos 3 versículos mirando el rol de la mujer, más por el perspectivo teológico. La idea siendo ella como ayuda idónea. En versículo 22, las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Vimos esa palabra sujetas, hupotazo. El sentido de la palabra es alinearse o organizarte debajo de una autoridad. Y vimos todo eso en cuanto a esa palabra. Y ahí es el mandato, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Luego vimos en versículo 23 el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué es que se sujeta a su marido? Y el por qué es porque el marido es cabeza de la mujer. Vimos eso. Y el contraste, como Cristo es cabeza de la iglesia. También vimos la importancia de esta frase que dice: la cual es su cuerpo y él es su salvador. Vimos eso porque es muy importante ahí también en estos versículos. Vimos el mandato, el por qué. Y la semana pasada vimos cómo es que la mujer cumple esto. ¿Cómo? Y aquí en versículo 24 dice: así como la iglesia se sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos en todo, como al Señor y en todo. Eso es teológicamente. Y nosotros vimos muchos textos. Vimos cómo Dios hizo a Adán en la cabeza, cómo en la caída todo ocurrió en la manera que se hizo, y la razón por la cual el Señor trajo, según la promesa de Génesis 3:15, el Salvador para rescatar estos roles. Vimos eso. Es muy importante la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Hoy vamos a ver el rol de la mujer que está sujeta a su propio marido en una manera práctico. Tito lo enseña así. Tito dice: esto es el diseño de el rol de la mujer, y él lo dice muy práctico. Muy práctico. En Tito capítulo 2, lo que acabo de leer aquí, esto es el rol de la mujer. ¿Qué es el rol de la mujer? Amar a sus maridos, amar a sus hijos, ser prudentes, casas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Eso es el rol de la ayuda idónea. Ese es el rol de la mujer en lo práctico. En lo práctico. Esto es muy interesante.
Porque vimos que la ayuda de Dios en el jupetazo, la idea es que la ayuda es una ayuda que es activa, que es entendida, creativa y es útil en su sujeción a su marido para ayudarle a cumplir su rol como cabeza. Como cabeza. Ahora, esto es el rol de la mujer en lo práctico. ¿Okay? 2 versículos. Versículos 4 y 5. 2 versículos que las mujeres deben memorizar. Porque esto es tu rol. Esto es tu rol en lo práctico. Para la gloria de Dios, para el testimonio de la iglesia y también para la honra de la palabra de Dios. En versículo 5 aquí dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Algo más importante aquí, dice en versículo 8, que de modo que el adversario se avergüence. Los que vienen contra esta enseñanza. Versículo 10 dice, todo eso es para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Eso es lo que esta enseñanza. Está hablando de la vida en la iglesia. Habla a las ancianas, a los ancianos, habla a los jóvenes y a las mujeres casadas jóvenes. Pero esto adorna la doctrina, lo que nosotros enseñamos. Wow, eso es increíble. Así de importante es este rol de la mujer en la iglesia, también como los ancianos y como los jóvenes. Aquí comienzan a decir las ancianas en versículo 3, las ancianas. Okay. Y luego da unas calificaciones de ellas. Las calificaciones son: sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavas del vino. Esas son calificaciones de ellas. Cuando dice ancianas, uno naturalmente dice cuántos años tiene una anciana. ¿De qué año? ¿De qué año? ¿Qué tal de ancianas? Pues 1 de Timoteo capítulo 5 nos ayuda aquí. Si pueden ir conmigo a 1 de Timoteo capítulo 5. Aquí en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 9 dice: sea puesta en lista la viuda no menor de 60 años. Aquí habla de unas siervas que oficialmente sirven en la iglesia. Están puestas en una lista para servir a las casadas más jóvenes. ¿Okay? Como en Tito 2 es la responsabilidad de las ancianas de la iglesia, en la iglesia, ¿qué son sus responsabilidades? Son las mujeres más jóvenes. Más jóvenes. Aquí también tienen requisitos o calificaciones. Aquí dice: no menor de 60 años, que hayan sido esposa de un solo marido, que han sido fiel. Eso no es solamente uno. Si muere su esposo y se casa con otro, eso no quiere decir eso. Eso quiere decir que está fiel con el que tiene. Que fiel con el que tiene. Igual del anciano en 1 Timoteo 3. Aquí dice que haya sido esposa de un solo marido, fiel, que tenga testimonio de buenas obras, como la mujer virtuosa. Y la mujer virtuosa, todo lo que leo Tiquio, es en la casa y para su casa, no es fuera de la casa. Un día traemos un estudio de eso. Y luego dice: si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad. Muy importante, hermanas, están practicando la hospitalidad. Esto es para las jóvenes, pero estas son las ancianas que han hecho eso. Si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Esas buenas obras que Dios preparó desde antemano que anduviesen en ellas. Requisitos para las ancianas. ¿Okay? En otras palabras, podemos decir, son mujeres de Dios. Mujeres de Dios en lo práctico. Pero lo importante para nosotros es que las ancianas no son menos de 60 años. De 60 años. Ellas son mentores, ¿ok?
Ellas son los ejemplos de una vida piadosa en cuanto al matrimonio, la familia y el hogar. ¿Okay? Ellas son mujeres que han creado hijos. Y esperamos que los hijos llegaron a ser piadosos, hijos piadosos. Y ahora en la iglesia ellas se entregan a discipular a las más jóvenes. Regresamos a Tito capítulo 2. Ahora, ¿cuáles son? Aquí dice, las ancianas, y luego da las calificaciones o requisitos de estas ancianas. Ellas son los mentores, okay, los ejemplos, y ellas son mujeres que vemos son mujeres de Dios. Ahora, ¿cuáles son las mujeres casadas jóvenes? En Tito 2. Son las que todavía están creando hijos. Y los que ya están creando hijos pueden ser hasta los 60 años que están creando hijos. Y han tenido, en ese entonces han traído hijos de 40, 45, 48. Tienen hijos y todavía están creando hijos. Okay? Eso puede ser hasta 60 años. Cuando hablan de las mujeres más jóvenes, está hablando de las mujeres que todavía están creando hijos, todavía tienen hijos en casa y mayormente son menos de 60 años. Una 59 es una joven. Buenas nuevas para las hermanas. Y aquí está llamando no a estas que están puestas en listas, hermanas. Aquí está hablando a toda anciana en la iglesia. Toda anciana en la iglesia. Esto es importante, porque hay unas que dicen, van a hablar de la familia, rol del hombre, rol de la mujer. Yo ya soy anciano, yo pasé todo eso. ¿Por qué yo tengo que escuchar todo eso? Precisamente, si están hablando de la familia, para que puedan tomar este rol que vamos a ver hoy en día. Si tú eres anciana en la iglesia, creyente, esta es tu responsabilidad, hermanas, más de 60 años. Aquí no está hablando de ancianas en la lista, pero todo anciana en la iglesia, su responsabilidad, ¿qué es? Las mujeres más jóvenes en la iglesia. Como mujer responsable, como mujer piadosa, tú vas a discipular, tú vas a mentor a estas mujeres más jóvenes. Y hay muchas palabras en el griego aquí muy importantes que vamos a ver en estos versículos. Aquí dice en versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentas en su porta, no calumniadores, no esclavas al vino. Esos son los requisitos también con los que desde 1 Timoteo capítulo 5, que no menor de 60 años, que ha sido esposa de una sola mujer, tenga buen testimonio, creado hijos, practicando hospitalidad, lavando los pies de los santos, socorrido a los afligidos, practicando buenas obras. Todo eso, ¿ok? Todo eso. Y luego dice, estas hermanas, estas ancianas son maestras del bien. Aquí dice, no esclavas de vino, maestras del bien. Es una palabra, kalodidaskalas en el griego, una palabra, maestras de bien. Esas ancianas llegan a ser las maestras del bien para una generación de mujeres que vienen detrás de ellos. ¿Qué sigue? Ellas lo hacen como mentores, ellos lo hacen como los modelos, discipulando, dando ejemplo por la vida que ellos están viviendo. Maestras del bien. Y su audiencia, como maestras del bien, su audiencia principal, que son las mujeres más jóvenes, como dice el versículo 4. Y versículo 4 es importante, que dice enseñen. Esa palabra enseñan es sofranizo. No es enseñar como clase y eso. Es
está hablando de entrenar. Entrenar. Literalmente, específicamente de entrenar en dominio propio. Es lo que es. Hacer disciplina, hacer discreta, ser estable en su vida, entrenar en dominio propio. ¿Ok? Esto no está hablando de enseñar en una clase, de vamos a pasar este libro, o una conferencia, un seminario, no. Habla de entrenar como ser un ejemplo a esta mujer más joven, a ser su modelo, alguien que ella puede amar, ayudar, alguien que discipula con su vida. Estas ancianas, usando su vida como ejemplo a estas hermanas más jóvenes. Las ancianas están en un proceso de entrenamiento para levantar dentro de la iglesia una generación de mujeres sensatas, mujeres disciplinadas, prudentes, sabias, discretas, comprometidas a hacer la voluntad de Dios, en llevar su rol de ayuda idónea para la gloria de Dios y para el bien de la iglesia y de la familia. Voy a repetir eso porque es muy importante. Las ancianas están en un proceso de entrenamiento para levantar una generación de mujeres sensatas, disciplinadas, prudentes, sabias, discretas, comprometidas a la voluntad de Dios para llevar su rol como ayuda idónea para la gloria de Dios y el bien de la iglesia y de la familia. Eso es lo que estas ancianas hacen en la iglesia. Imagínate qué gran joya tenemos a tener ancianas en la iglesia así. Y hermanos, siempre hay un movimiento contra esto, porque el mundo aborrece, así como Satanás lo aborrece. Pues Satanás aborrece cualquier cosa que glorifica a Dios. Y obediencia en esto glorifica a Dios. Ahora aquí, maestros del bien, Carlos de las maestras del bien, dice Carlos de las Calas, enseñan, sofranizo, entrenan a mujeres jóvenes, las casadas jóvenes. Ahora, ¿qué les enseñan? ¿Qué es lo que les entrenan? ¿Qué les disipulan? Aquí Pablo da uno de los mandatos en cómo es que las ancianas entrenan a las más jóvenes. Aquí dice que enseñan las mujeres que, primero, jóvenes, amar a sus maridos. ¿Dice eso? Sí. Amar a sus maridos. Tienen que enseñarles a amar a sus maridos. Aquí es el primer mandato que da aquí. Amar a sus maridos. La palabra es philandros. Amadores de esposos, una palabra en el griego. Cuando hablamos del rol de la mujer, en Efesios capítulo 5, muchas veces ven de mandato a las casadas no amar a su marido, sino se sujeta. No dice amar en Efesios 5. Y es cierto, no lo dice allá. No le dice, no vimos eso en los 3 versículos que estudiamos. Pero aquí está, explícitamente como un mandato, amar a tu esposo, amar a tu marido. Eso es amor mutuo como sujeción mutua. Amar a tu marido, este es un mandamiento, hermanas. Todas las hermanas, es un mandamiento. Tú tienes que amar a tu esposo. Un mandamiento nos ordena obediencia. ¿Ok? Asume también la habilidad que lo puedes hacer. Amar a su marido. Pero yo sé que unos dicen, yo no puedo amar a este hombre. Tú no lo conoces. Él es malo. Yo no lo amo. No lo puedo amar. Hermanas, mirando esto, eso es desobediencia a la palabra de Dios. A lo que la palabra de Dios dice, eso es
desobediencia, en no amarlo. Eso quiere decir, hermanas, que es un pecado. Si tú no amas a tu marido, a tu esposo, yo vivo con él, pero está bien, pero no lo amo, estás en pecado. Y hermanas, por eso no te va nada bien. Estás en pecado. Y acuérdate que ese amor no es de emoción. No es de flores, chocolate, hacer los chiles rellenos y todo eso, no. Ese amor es de sacrificio, de devoción, de santificar. Es un matrimonio, es un compromiso de amar. Compromiso de amar. Hiciste votos a amar. Y no amar es pecado. La responsabilidad de las ancianas es de enseñar que al corazón en que ella puede estar sujeto a su marido es en amar a su marido. Eso es al corazón de ser sujeto a su marido. Comienza con amar a su marido. Es un compromiso de amar, con un amor purificador, sacrificial, cariñoso, a ser devoto a tu esposo. Un amor profundo donde Cristo es el centro de este amor. ¡Wow! Así como Cristo ama a la iglesia, dice del esposo, pues también la esposa. Cristo es el centro. Es a servirle, a respetarlo, a ayudarlo. Ayuda idónea, ¿recuerdas? Es uno que anima, uno que sirve, uno que ayuda, uno que entiende, uno que es útil a su esposo. Animarle, en vez de siempre decir, tú no haces nada. Ese gorilón que está acostado en el sofá que dijo el hermano, pues ese gorilón debe levantarse a ayudarla con los trastes, es lo que debe ser, para que los dos puedan dormir a la misma hora. Hermanas, es que Él sea tu mejor amigo. Ayuda idónea. Que tu compañía es lo mejor de su vida. Que su compañía, que Él está contigo. Que eso es lo mejor que tú puedes experimentar. Mi esposo está conmigo. Lo amo. No, ahí viene este viejo del trabajo. Llegan como media hora y... Chihuahua. No. Esperándolo, ansioso con tu pintada, mirándote muy bien, no con los rollers en tu pelo. Hermano, no es amor de emoción, es de compromiso, de tu voluntad. Tú tienes que decidir, yo amo a este hombre. No solamente porque lo amas, porque eso agrade a Dios. Agrade a Dios. Es el amor de Filipenses 2 que dice que nosotros debemos considerar cada uno más superior que nosotros mismos. Amor sacrificial, amor humilde. Aquí dice, los ancianos así mismo, sean reverentes en su porte, maestras del bien, enseñan a las mujeres jóvenes, amar a sus maridos. Luego dice, Philoteknos, amar a sus hijos. Amar a sus hijos. Enseña cómo. Porque ese amor storge es natural. Uno tiene un amor. Pero enseña cómo es el amor a su hijo. Porque hay amor engañoso. Hay un amor enfermizo para sus hijos. Y hay un amor bíblico para sus hijos. Solo las enseñan. Y hermanas, realmente esto es tu llamado más elevado. De ser mamá. De ser mamá. Más elevado del Señor es crear hijos piadosos. No solamente de ser mamá. No solamente de ser mamá. Es de ser una mamá que cría hijos piadosos. Temerosos de Dios. Mira, 1 de Timoteo capítulo 2. Versículo 15.
Dice, voy a comenzar en 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Vimos todo eso en Génesis 2. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, su pecado. Pero se salvará, ¿cómo? Engendrando hijos, si los hijos permanecen en fe, amor, santificación y ella con modestia. Ok. Esto dice en su contexto, porque tenemos que mirar todo el contexto del versículo, que engendrando hijos se salvará. Está hablando de la caída. Realmente podemos decir, te librará del estigma de la caída, porque la mujer fue engañada y por ser engañada entró el pecado. La mujer es liberada de ese estigma cuando engendra una generación de hijos, no cualquier hijos, hijos piadosos, hijos que temen a Dios. Dice, si permanecen en fe, amor y santificación. Hermanos, esto es el llamado más alto para la mujer. Eso es crear hijos piadosos. Y eso es la manera que ella contribuye a la sociedad, a la iglesia y a la familia. Es que sus hijos crecen amando a Dios, contribuyendo como creyente en la sociedad, en la familia y más en la iglesia. En la iglesia. Y todo comienza con amar a tus hijos. Ahí es donde comienza. Amar a tus hijos. Al que Dios ama, ¿qué? Lo disciplina. Lo disciplina, a veces severamente. Y vamos a ver más de eso cuando hablamos de los padres. La piedad y devoción de la mamá a su Dios tiene un profundo impacto, un efecto en la vida de sus hijos. Ahora, ¿cómo amas a tus hijos? Amas a tu Dios. Alabas a tu Dios. Exaltas a tu Dios. Porque eso tiene el impacto en tus hijos. Eso es directamente amando a tus hijos. La piedad y devoción de la mamá a su Dios es profundo en el impacto a sus hijos. Y eso viene de amar a sus hijos. Y entendemos que no toda mujer va a tener hijos. Entendemos eso. Pablo habla de eso en 1 Corintios 7. No todos son llamados a tener hijos. Unos son llamados a estar solas para que ellos puedan servir al Señor y eso. Entendemos eso. Aquí está hablando a las casadas. En lo práctico, cómo ellas se sujetan a su marido. Cómo amando a su marido, amando a sus hijos. Philandros, philoteknos. Y en versículo 5 dice, enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos y a ser prudentes. Otra área importantísimo. Eso es importante. Las ancianas enseñan a las más jóvenes a ser prudentes. Las entrenan, las disipulan a ser prudentes. ¿Qué es eso? A pensar bien. A pensar bien. A pensar correctamente. A cómo pueden hacer decisiones correctas. Esto es tremendo. En cuanto hoy, hay tantas mujeres que no piensan bien, que no piensan correctamente, que tienen todas sus prioridades mezclados. Sus prioridades están por todos los lados, unos mundanos, unos cristianos, unos esto. Las mujeres ancianas enseñan a ellas cómo deben a pensar en cualquier situación de su vida. ¿Por qué? Porque ellos han vivido eso. Les enseñan cómo pensar, cómo hacer decisiones. Porque hoy en día las mujeres han perdido el sentido común.
no hacen buenas decisiones, y lo estamos viendo en nuestra sociedad. Enseñarles ser sensatas, enseñarles sentido común, enseñarles sabiduría, enseñarles discreción, enseñarles a hacer buenas decisiones, enseñarles cómo Leotiquio ser la mujer virtuosa. Habla de todas esas cosas en esos textos, que es sensata, que tiene sentido común, que tiene sabiduría, tiene discreción, hace buenas todas esas cosas. Las mujeres ancianas enseñan a las más jóvenes. Mujeres ancianas, tus pláticas no solamente son chismes de la otra persona en tu iglesia, son cosas que estás ayudando a las más jóvenes en la iglesia. Enseñarles cómo vivir la vida con sabiduría. Porque así es como ellos pueden estar sujetos a sus maridos. Hermanos, eso es tan importante para la iglesia, que hay ancianas que han vivido la vida, que han criado hijos, que han hecho decisiones por toda su vida, a venir y enseñar lo que ellos han aprendido por la vida que han vivido, y llevar todo eso, lo que ellos tienen, impartirlo a las mujeres más jóvenes. Discipular. Qué bendición para la iglesia. Y no solamente para la iglesia, qué bendición para la sociedad. Luego dice que las ancianas enseñan a ser castas. Castas. Hagnas es la palabra. Habla de ser puras, de sexualmente fiel a su esposo en toda manera. Sexualmente fiel a su esposo en toda manera. Las ancianas enseñan a las más jóvenes eso. Mira lo que dice, lo que vimos en 1 de Pedro capítulo 3. Vamos a 1 de Pedro capítulo 3. Dice, versículo 3: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosas, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. ¿Qué es de gran estima delante de Dios? Es un espíritu afable, apacible. Wow. Habla aquí de no estar tan preocupado que cómo te ves por fuera. Y está bien que te shineas y te peinas tu pelo y poco maquillaje, algo, un buen vestido y todo eso. Pero no te preocupas tanto. Y cuando se visten como eróticas, casadas, yo digo, ¿a quién quieren llamar la atención? ¿A otro hombre? Porque eso es lo que están haciendo. Si vienen así vestidos a la iglesia o en cualquier lugar, entienden que hay otros hermanos y hombres que te están viendo. Tal vez tú quieres eso. Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú te preocupes en que otros te ven, a llamar la atención a ti. Él quiere que ellos ven en ti la gloria de Dios. Una mujer de Dios. De adentro, del corazón, del espíritu amable y apacible. 1 de Timoteo capítulo 2 dice lo mismo. Si vamos a 1 de Timoteo capítulo 2, dice el versículo 9: asimismo las mujeres que atavían de ropa con pudor y modestia. Las dos palabras tienen que ver con vergüenza, que deben una vergüenza, que con modestia. No con peinado ostentosos de oro, ni de perlas, ni de vestidos costosos,
diciendo lo mismo de 1 de Pedro, sino con vestidos con buenas obras. Como vimos 1 Timoteo 5, la mujer. Como corresponde a mujeres que, ¿qué? Profesan la piedad. Yo soy una mujer de Dios. Así es como yo me he visto. Así es como yo me he visto. Es lo que dice. Que las mujeres deben vestir con pudor y modestia, de tal manera que no llama atención a ellos, pero que llama atención a su virtud, a su piedad. Dicen, wow, mujer de Dios. Ser modestia y discretas, mostrando una reverencia al Señor, en que ese Dios que sirven, en ese rol de ayuda idónea, de casada, de esposa, de un solo marido, es aportarse así, como una mujer que hay cierta vergüenza, una mujer que busca llamar atención a su virtud, a su piedad, a su reverencia al Dios que está sirviendo en este rol de ayuda idónea. ¡Qué tremendo! Castas o puras tienen la idea de estar sin mancha, que muestra control, dominio propio de sus pasiones en santidad. Wow. Esto, hermana, ¿qué es lo que está sujeto a su marido en lo práctico? Lo vimos teológicamente, esto es en lo práctico. Eso es en lo práctico. Son las maestras del bien, ancianas. Aquí dice, enseñan a amar a sus maridos, philandros, amar a sus hijos, philotechnos, ser prudentes, castas, y luego dice cuidadosas de su casa. Wow. Aquí es donde la cultura choca con la palabra de Dios. Aquí es donde muchas iglesias chocan con la palabra de Dios. Oikorgas habla de trabajo y de casa. Es decir, trabajadoras en casa. Cuidadosas de su casa, quiere decir, son trabajadoras en su casa. Eso habla que la casa es la esfera de su responsabilidad. Delante de Dios, como ella se sujeta a su marido. Es en su casa, su hogar. Ese es su dominio, ese es su reino. Eso es donde ella va a tener impacto máximo en su matrimonio, en la familia y en la sociedad, como la mujer virtuosa de 31, Proverbio 31. Todo lo que está escrito ahí es a la casa, a su marido, a sus hijos. Eso estaba en su mente. Ella era trabajadora en casa. Dice que de la mujer virtuosa que el corazón de su marido está en ella, ¿qué? Confiado. Que él confía en ella. Con su dinero, con sus bienes, con todo, él confía en ella. Que va a estar ahí cuando llega, que va a estar en su trabajo como idónea. Está confiada totalmente. Es más, al fin del proverbio dice, yo tengo la mejor esposa en el mundo. En el mundo. Él dice, él confía en ella en todo. Todo lo que es su responsabilidad. Que hermanas es en la casa. Ella es trabajadora en casa. Oikorgas. Y esto no habla de lavando platos, lavando ropa, de los baños, de los pisos. No, eso es de los dos. Nosotros ayudamos en todo eso, no es eso. La idea es que la casa es la esfera de su labor, donde ejerce su rol a su máximo, donde tiene mayor influencia, mayor impacto de este rol de estar sujeta a su marido, de este rol de ayuda idónea. Ahí es donde ella tiene mayor impacto, es en su casa,
en su casa. Y no es que nunca puede salir de su casa, que tiene que quedarse hoy. No es eso, es que la casa es el lugar de su tarea divina, como ayuda idónea. Ahí es donde su esposo cuida de su esposo y provee para él. Ahí es donde cuida de sus hijos y todo lo que ellos necesitan. Ahí es donde ella materialmente toma todo lo que gana el esposo y lo usa bien. Espiritualmente ella toma todas las cosas espirituales y los enseña a sus hijos. Emocionalmente ella es la ancla para sus hijos. La ancla, mi mamá está en casa. Muy, muy importante es la esposa y mamá trabaja dentro de la casa y no fuera de ella. Pero desafortunadamente hoy en día no es así. Las estadísticas dicen que 90% de las mujeres que tienen hijos trabajan fuera de la casa. Que 60% que tienen niños 6 o menos trabajan fuera de casa. De casi 40% de las mujeres que tienen niños 3 años y menos trabajan fuera de casa. Bíblicamente, hermanos, eso no es bueno. Es más, eso es antibíblico. Aún hay muchas mamás que trabajan para mandar a sus hijos a escuela cristiana. Eso no es bueno. Eso primeramente malinterpreta el rol de tu esposo como proveedor. Pero eso puede hacer más daño a tu hijo porque tú estás trabajando que la escuela cristiana ayuda. Porque si ves hoy en día las escuelas cristianas, todos mis hijos fueron a la escuela cristiana y las escuelas cristianas, no tal vez todos son cristianas, te digo, porque hay muchos que no son cristianos, aún papás. El estándar bíblico, hermanos, el compromiso de maternidad es en el hogar, no fuera de ella. Y por muchas razones es mal idea. Una de ellas es trabajando fuera de la casa, expone tu esposa, la mamá, a tentaciones. Tentaciones que no va a tener en la casa, va a tener en el trabajo. Tentaciones de vestir de cierta manera. Tentaciones de querer ser más independiente. Tentaciones de que yo no necesito a este hombre. Yo gano bien. Tentación de otros hombres a quien tiene que someterse. Tentación de amar a su trabajo más que ¿qué? Más que su casa. Más que estar en su casa. Todo eso daña, hermanos, su testimonio como mujer de Dios. Y es obvio que los estudios nos enseñan que los niños que crecen en un hogar donde la mamá está en casa son más seguros. Eso no nos tienen que decir, es obvio. Es obvio de los que no tienen mamá en casa. Aun cuando el niño o niña está en escuela, saben que la mamá está en casa y va a estar ahí cuando yo llego. Eso es una seguridad, una ancla. Pero claro, estar en casa automáticamente no te hace una mejor mamá y esposa, porque puedes quemar tus 8 novelas durante el día y eso no ayuda para nada. O puedes estar en el teléfono todo el día en el chisme y eso no ayuda. Esto es usando bien tu tiempo. Que tú estás trabajando en la casa. Y tenemos que entender, cuando esto fue escrito, era mucho diferente tiempo de hoy en día.
Hoy no tiene que ir al río para lavar la ropa en la piedra y todo eso. Hoy no tiene que moler el maíz y hacer su pan y todo eso. Va al casco, compra su pan, y hace todo eso. Muy diferentes tiempos. Pero es el mismo concepto. La mamá debe estar en casa. Y aún la esposa. El lugar donde ella va a cumplir su rol, el rol que Dios tiene por ella, como esposa, como mamá, es ¿dónde? En el hogar. Aquí lo dice. Por eso está escrito aquí. Dice, ¿y qué? Cuando los niños crecen, ¿qué? ¿Y qué si no podemos con lo que mi esposo gana? ¿Qué? ¿Y qué si mi mamá vive con nosotros y ella puede cuidar a los niños? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Es que cada situación es específico, único para cada familia. Yo no les voy a decir qué hacer. Eso es de ustedes. Es muy importante esto. Y perdí mi última página. Yo creo aquí está. Pero es muy importante. Y lo puedo terminar así, mira. Aquí está. Como dije, nomás les estoy dando la palabra de Dios, ¿ok? No estoy acusando a nadie, es la palabra de Dios lo que dice para el mayor de la sociedad, hermanos. Eso es ridículo, desafortunadamente hoy en día para muchas iglesias esto es ridículo. Pero las mujeres de Dios deben estar contentas, estar en casa, amando a sus esposos, amando a sus hijos, sirviendo a su familia, sirviendo al Señor en esta manera. Proverbios 5:11 dice de la ramera que sus pies no pueden estar en su casa. Y hay mucho más que decir de esto, pero dura mucho más tiempo. Pero tal vez cuando hablamos a los padres podemos hablar más de esto. Aquí en versículo 5 también dice que son buenas. Buenas. Esa palabra es ser amable. Ser amable. En todo lo que es su rol como ayuda idónea y en sujeta a su esposo, en amar a su marido, amar a sus hijos, cuidadosa de su casa, en todo eso hay una sonrisa. Hay una sonrisa. Es amable. Y luego dice, en todo eso es sujetas a sus maridos. La misma expresión de Efesios 5:22. Y esto nos lleva a la clave. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué es que les enseñan tantas cosas en cómo vivir, en cómo estar sujetos a sus maridos? En amarlos, en amar a nuestros hijos, en ser casas prudentes, cuidadosas de la casa. ¿Por qué? Aquí dice, para que la palabra de Dios no sea, ¿qué? Blasfemada. Porque la palabra de Dios no sea deshonrada, podemos decir. Es la honra de la palabra y de Dios que lo obedecemos. Para la honra de la palabra de Dios y de Dios. Si decimos que creemos la palabra de Dios, que la palabra de Dios es suficiente, que es nuestra autoridad, que queramos predicarte el evangelio, que es la respuesta que se halla en la Biblia en Cristo Jesús, que es la revelación de Dios para nosotros,
pero en nuestro diario vivir lo desobedecemos, algo estamos diciendo de la palabra de Dios. ¿Por qué van a creer que es tan importante? ¿Porque lo decimos o porque lo vivimos? Es donde hay desobediencia, estamos declarando algo acerca de la palabra, de la importancia de las Escrituras. Cuando hay desobediencia, estamos declarando algo acerca del poder y la importancia de las Escrituras. ¿Y qué estamos diciendo? No son tan importantes. Tal vez lo creemos los domingos, pero en nuestro diario vivir no me conviene. Tú no conoces mi situación. Yo sé a alguien que sí conoce tu situación. Yo conozco personalmente el que escribió esto. No yo. Por eso les digo, yo no les estoy diciendo que tu esposa tiene que salir de trabajo, porque yo no voy a pagar tus biles. ¿Ok? No puedo vivir en la casa que vivo si mi esposa no, pues compra otra casa. Voy a hacer un apartamento. ¿Qué es más importante, tu casa o tus hijos? Buena pregunta. Y mira cómo Pablo sigue. Eso es muy importante, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿A quién que acaba de hablar? A los ancianos, las ancianas, a los jóvenes y los jóvenes. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de la iniquidad y purificar para un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Qué son esas buenas obras para las mujeres casadas? Son las buenas obras que Dios preparó para las casadas de antemano cuando hubiesen en esas. Y estas son las buenas obras: amar a su esposo, amar a sus hijos, prudentes casas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y luego dice, escucha esto. Esto habla, eso es cada uno de ustedes. Enseña esto. Exhorta esto. Reprenda esto con toda ¿qué? Autoridad. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Por esa razón yo puedo estar aquí, yo puedo exponer esta porción de la palabra de Dios con autoridad, porque no es mi autoridad, es de Él. Nadie te menosprecie por andar enseñando eso. ¿Y sabes qué, hermano? Hace tiempo que yo no he hecho una serie de la familia, pero cada vez que lo he hecho, gente se va de la iglesia. Cada vez. Tal vez unos se van a ir ahorita por lo que hemos enseñado hoy en día. Es obvio. ¿Por qué? Porque eso es totalmente contra el mundo, contra la sociedad, y aún para nosotros contra lógica. Pero es palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra que penetra, como vimos, penetra nuestro corazón. Y Padre, realmente descubre los motivos y pensamientos de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, cada día examinarnos. Sabemos lo que tu palabra dice, Señor, y tú sabes, Señor, cada situación que hay aquí en este cuarto también. Pero, Señor, queremos ser obedientes a ti, queremos declarar tu poder, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a hacerlo con autoridad.
Yo pido por todos mis hermanos y hermanas, Señor, que tú has hablado hoy en día, que entienden que esto es tu amor hablando. Tú nos amas. Tu palabra, Señor, muestra ese amor para con nosotros. Siendo nosotros pecadores, tú murió por nosotros y nos salvaste y nos rescataste, Señor, para pensar en una manera diferente de este mundo. Ayúdanos cada día en nuestra vida, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ponemos en pie.